Y seguimos en esta sala 1 de Macaronite 2021. Lo hacemos ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Paula Santiago y nos trae su ponencia Envenenamiento por metales, cómo se defienden las microalgas en el medio marino. Ya está aquí con nosotros Paula Santiago. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y gracias también por este espacio para poder compartir un poco las investigaciones que hacemos. Yo soy Paula Santiago y estoy haciendo actualmente una tesis doctoral en el programa de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Y también formo parte del grupo Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como otros compañeros que han sido parte de esta jornada de hoy. Les vengo a hablar hoy del envenenamiento por metales y cómo se defienden las microalgas en el medio marino. Todo esto, toda la investigación que les voy a contar hoy, forma parte de mi tesis doctoral y además, como ya dije, formo parte del grupo de química marina, que gracias a determinados proyectos liderados por Magdalena Santana Casiano y Melchor González Dávila, nos ha permitido llevar a cabo pues toda esta investigación sobre metales y sobre microalgas de las que vamos a hablar a continuación. Seguramente muchos términos les van a sonar porque ya mis compañeros han hablado de algunos de ellos. Pues muy bien, muchos habrán escuchado hablar de las microalgas, pero ¿qué son exactamente las microalgas? Para poder entender la importancia de estos organismos, vamos a ponernos un poco en contexto. El océano constituye al menos un 70% de la superficie terrestre, albergando más de 300.000 especies de animales y plantas. De estos organismos marinos, unas 72.500 especies de algas están recogidas en la literatura. Cuando hablamos de algas nos referimos tanto a macroalgas, que son las que podemos ver en la playa, y a microalgas. De estas 72.000 especies, la gran mayoría son microalgas. ¿Y qué son las microalgas? Las microalgas son microorganismos. Esto significa que no son visibles para el ojo humano. Para poder verlas tendríamos que utilizar un microscopio. Sin embargo, en determinadas ocasiones pueden formar masas flotantes que son las que vemos en la playa y las que alguna vez hemos escuchado en las noticias. Al igual que las plantas terrestres, muchas microalgas realizan la fotosíntesis, es decir, con la luz y el dióxido de carbono son capaces de producir los nutrientes necesarios para sus funciones vitales y de la misma forma que las plantas producen oxígeno, siendo uno de los responsables de gran parte del oxígeno de nuestra atmósfera. Además, las microalgas marinas, que es lo que conocemos y hemos escuchado como fitoplancton, son muy importantes porque son la base de la cadena alimentaria en el medio marino, es decir, sirven como alimento de organismos mayores. Si no existieran microalgas, no podrían existir ni siquiera las ballenas. Las microalgas están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Las podemos encontrar en el mar, como ya hemos dicho, pero también podemos encontrarlas en ríos, en lagos, incluso en rocas. No solo esto, sino que además tienen una gran capacidad de adaptación, lo que hace que se puedan desarrollar en diversos entornos, incluso en los más extremos. Por ejemplo, en las salinas, que es un ambiente extremadamente salado, tenemos a la Dunaliella salina. Como vemos en la imagen, por ejemplo, en las salinas de Fuencaliente en La Palma. En los ríos cerca de industrias con un pH muy elevado podemos encontrar a microalgas como la cocomixa. En la imagen vemos el río Tinto en Huelva, que está cerca de una industria de acero. E incluso en la nieve, donde las temperaturas son muy bajas, también existen microalgas como la clamidomona, que le da un color rosa a la nieve y lo que podemos escuchar como nieve sandía. Además, cabe mencionar que aquí mismo en Canarias tenemos el Banco Español de Algas, que es el que nos proporciona microalgas para los experimentos y que es una de las 12 autoridades acreditadas internacionalmente para el depósito de microorganismos.
Pues bueno, las microalgas marinas, además de poder vivir en muchísimos entornos distintos, son muy sensibles a los cambios del medio. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún parámetro varía, por ejemplo, la temperatura, el pH, la salinidad, la luz, pues esto puede hacer que las microalgas desencadenen determinados procesos para poder adaptarse a las nuevas condiciones. Y uno de los cambios que afectan directamente a las microalgas planctónicas es la concentración de metales en el agua de mar. Y esto les va a sonar porque ya mis compañeros anteriormente han hablado un poco de esto de los metales en el agua de mar. ¿Qué es eso de que hay metales en el mar? Pues efectivamente en el agua de mar existen disueltos determinados metales en una concentración muy baja, que es lo que se denomina como metales traza. Como cuando miramos los ingredientes de un alimento y nos pone, ¿puede contener traza de frutos secos? Pues lo mismo para los metales en el mar. Quiere decir que están en una concentración muy baja. Y para que se hagan una idea, como bien dijo mi compañero Aridane, en el caso del hierro, su concentración en el mar equivaldría a disolver un clip de hierro en 10, 15 piscinas olímpicas. Entonces, un aumento o una disminución del nivel de metales, como el hierro y el cobre, que como bien se ha comentado, son uno de los que más estudiamos, influye en la supervivencia de las microalgas. ¿Por qué? Porque estos metales para las microalgas son unos nutrientes esenciales para su desarrollo. Igual que en nuestro organismo, cuando se produce una falta de hierro, pues nuestro cuerpo genera unos determinados mecanismos. Pues a las microalgas les pasa exactamente lo mismo. En el caso del hierro, pues este actúa como una especie de fertilizante para las microalgas y un aumento en su concentración en el mar resulta beneficioso para su crecimiento. Sin embargo, en el caso de cobre, si su cantidad aumenta por encima de cierto nivel, puede resultar tóxico. Y el cobre, al igual que el hierro, se encuentra naturalmente disuelto en el mar. Es un metal traza. Sin embargo, en algunas zonas de costa, sobre todo donde existe una actividad industrial o vertidos domésticos, la cantidad de cobre puede aumentar, llegando a ser perjudicial para la vida acuática. De esta forma, las microalgas pueden llegar a experimentar lo que hemos expresado como envenenamiento por cobre. La entrada de este metal en las células pues, puede dañar estructuras vitales, produciendo una disminución en su crecimiento, incluso la muerte celular de las microalgas. Y es ahí cuando las microalgas necesitan defenderse y cuando entran en acción los compuestos orgánicos. ¿Qué es un compuesto orgánico? Los compuestos orgánicos pues, son moléculas formadas por carbono que representamos por una C, y son fundamentales para la vida, como carbohidratos, polifenoles, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lípidos. Todo esto, que en algún momento los hemos escuchado, pues son compuestos orgánicos y juegan un papel muy importante en la defensa de la microalga contra el envenenamiento por metales. ¿De qué forma las microalgas se defienden con estos compuestos orgánicos? Pues mediante una serie de mecanismos, expulsando al medio compuestos orgánicos capaces de atrapar a los metales y evitar que estos entren en la célula, mediante interacciones en la superficie de la pared celular que impiden que los metales entren, y una vez el cobre ya ha entrado, no se puede hacer nada, pues los compuestos orgánicos consiguen atrapar estos metales o la propia célula los introduce en unos compartimentos para evitar el envenenamiento. La relación de estos compuestos orgánicos con la defensa de la microalga ante el envenenamiento por metales no ha sido muy estudiada y es por ello que nuestro grupo se ha dedicado a identificar qué compuesto concreto interviene en esta relación entre metales y compuestos orgánicos y fitoplancton. Para encontrar quiénes son los grandes defensores de estos organismos, y los resultados que hemos obtenido han sido que los grandes defensores son los polifenoles y los aminoácidos. Para entender mejor esta relación, nosotros realizamos experimentos con cobre y una microalga denominada la Phaeodactylum tricornutum. Esta es una de las más abundantes del fitoplancton marino y ha sido ampliamente estudiada y empleada en test de toxicología, por lo que nos sirve de modelo en los experimentos.
Y lo que hacemos para poder estudiarlo es llevar a cabo unas simulaciones en el laboratorio, donde cultivamos la microalga bajo diferentes condiciones, sin cobre, para ver cómo sería su comportamiento normal, con un poco de cobre y con niveles bastante elevados de cobre. Y seguidamente medimos los compuestos orgánicos, tanto los que se han acumulado dentro de la célula como los que la célula ha expulsado al medio de cultivo. Bueno, pues en nuestros estudios se ha visto que los polifenoles son uno de los compuestos orgánicos con capacidad de atrapar al cobre y, por tanto, uno de los mecanismos de defensa de las microalgas para paliar, para disminuir esa toxicidad. Como vemos en el gráfico, la cantidad de polifenoles dentro de la célula, que es la barrita de color verde más claro, aumenta a medida que aumenta el cobre. En el caso de los cultivos sin cobre, tenemos una concentración de 89.7 y en el caso de concentraciones de cobre letal es hasta el doble o más de la concentración interna de aminoácidos en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la Phaeodactylum produce polifenoles para intentar frenar los efectos nocivos de este metal. No solo la microalga produce dentro de la célula para defenderse, sino que también los expulsa fuera, al medio de cultivo o al mar, para intentar disminuir el contenido de cobre en el medio y así poder sobrevivir. En el caso de los aminoácidos pasa algo parecido, pero mucho más drástico. La cantidad de aminoácidos que se produce en el interior de la célula para defenderse es hasta 10 y 20 veces mayor cuando hay cobre que cuando la microalga se cultiva sin cobre. En el caso de los polifenoles era el doble, pero en los aminoácidos es 10 y 20 veces mayor. Por lo que los aminoácidos también van a ser claves en este mecanismo de defensa de la microalga para poder sobrevivir cuando se encuentre en el medio con niveles muy elevados de cobre. De todos los aminoácidos que hemos analizado, porque los analizamos individualmente para ver exactamente el papel de cada uno, unos aminoácidos pues van a ser más activos que otros, dependiendo de sus propiedades y de su estructura química, lo que hace que su comportamiento sea diferente y que unos sean los defensores estrella. ¿Por qué? Porque se acumulan en gran cantidad, mientras que otros no se ven afectados en gran medida por la presencia de estas grandes cantidades de cobre. En resumen, ¿cómo se defienden las microalgas en el mar cuando se encuentran pues con este envenenamiento por cobre? Acumulando compuestos orgánicos o expulsando compuestos orgánicos al medio. ¿Qué compuestos? Polifenoles y aminoácidos. A pesar de todos estos resultados, que son resultados preliminares y que todavía estamos investigando, pues este es un campo de investigación nuevo en el que queda mucho por descubrir. Muchas gracias por la atención y les dejo el blog del Grupo Guima por si quieren más información, que es un blog divulgativo. Paula Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver si hay algún tipo de comentario o alguna duda. Parece que no, así que tenemos que darte ya la despedida. Muchísimas gracias por habernos acompañado.